Bienvenidos nuevamente al podcast La Biblia en Breve. Después de un tiempo de ausencia, continuamos terminando esta serie de episodios del apóstol Pablo. Y para este episodio que estuvimos estudiando, escuché una frase y no pude no relacionarla con el apóstol Pablo, y creo que con todos nosotros como creyentes. La frase dice así, a ver qué les parece. Dice: los días más importantes de la vida de un hombre son el día en que nace y el día en que descubre para qué. Se aplica tanto para hombre como para mujer. Y esta frase me hizo interesante porque hay un estudio de Harvard que leí recientemente que habla al respecto de cuáles son las probabilidades, ¿no?, de nacer nosotros, ¿no?, de tanto físicamente como nuestras familias, los países, todos los conjuntos, ¿no?, de cosas que hay para que tengamos la identidad que tenemos ahora. Y decía que la probabilidad de nacer con todas las características que tenemos es 1 entre 400,000 trillones. Entonces esto lo relacioné un poco con Filipenses 3:5, cuando Pablo describe, ¿no?, todo lo que él es, ¿no?, judío, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Y el otro punto, el otro día más importante en esta frase que dice el día en que descubres para qué, pues lo relacioné en este pasaje que sin duda es el parteaguas, ¿no?, de la vida de Pablo y el por qué lo conocemos la mayoría de nosotros. En Hechos capítulo 9, donde Pablo, camino a Damasco como este lobo rapaz que quiere acabar con los cristianos, se encuentra con Jesús resucitado, ¿no?, a quien persigue y aparece en esta epifanía tan sorprendente que cambia la vida de Pablo y radicalmente da un ministerio pues que sigue dando de qué hablar, ¿no?, ahorita en este episodio y en muchos lugares más. Sí, y Pablo, ahí como comentas en el capítulo 9 de Hechos, es el último apóstol elegido por el Señor Jesús. Ahí en el versículo 15 del capítulo 9, el Señor le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este. Entonces aquí vemos que Pablo es elegido por el Señor Jesús y él viene a ser el último de los apóstoles que cumplen con las características para llegar a ser un apóstol. En Hechos capítulo 1, al final del capítulo, vemos las características que debe tener un apóstol para ser llamado. Uno de ellos es ser instruido por Jesús, el otro es ser elegido por Jesús y el último es haber presenciado la resurrección de Jesús. Entonces estas tres características se cumplieron en el apóstol Pablo. De hecho, él en 1 Corintios capítulo 15 versículo 8, él dijo: y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Quizás nos preguntemos, pero en Hechos capítulo 1 también ahí Pedro, a iniciativa de él, sugirió que se eligiera al apóstol que iba a sustituir a Judas, y ahí hicieron una elección entre Justo y Matías y fue elegido Matías. Pero de Matías ya no volvimos a saber nada en ninguno de los libros de la Biblia, ni tampoco en los libros apócrifos que hay. Entonces podríamos considerar que esta fue una iniciativa de Pedro. Y para confirmarles que Pablo fue el último de los apóstoles, ahí en Apocalipsis capítulo 21 versículo 14 hay una cita donde dice que el muro de la ciudad santa, tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Si hubiera más apóstoles, si hubiera elección de más apóstoles, quizás no diría que la ciudad tenía 12 cimientos, quizás hubiera dicho y muchos cimientos, confirmando con esto de que se podrían elegir más apóstoles. Con esto podemos considerar que los 12 nombres son los 12 apóstoles. Obviamente no está Judas, el 12º es el apóstol Pablo. O sea, creo que sintetizando lo que dices es Pablo, ¿no?, que queda como el 12º, el sustituto de Judas. No Matías, por lo que mencionas estos versículos que Pablo hace alusión. De ahí que providencialmente podríamos decir que Dios redirigió a este nuevo apóstol para que fuera el apóstol a los gentiles, como se le conoce. De hecho, vemos que él empezó sus viajes misioneros en Antioquía y pues al final
El último viaje pues lo hizo en Roma. Y no fueron viajes placenteros, pues él mismo nos da razón de todo ese tipo de situaciones que él pasó. De hecho, simplemente de Jerusalén a Damasco son aproximadamente 350 kilómetros de distancia. Y bueno, en ese tiempo, pues los viajes no se hacían como lo hacemos hoy en día, ¿no? En avión o en autobús. En ese tiempo los viajes se hacían, pues ya sea a pie o a través o a caballo. Entonces Pablo, en todos sus viajes misioneros, según los historiadores, dicen que aproximadamente recorrió 30,000 kilómetros. Y para darnos una idea más exacta de qué distancia es esta, simplemente de México a Argentina son 7,500 kilómetros aproximadamente. Entonces, imaginemos cuánto tiempo recorrió Pablo esa distancia para poder llegar de una ciudad a otra ciudad. Y también, pues, dadas las circunstancias en que él hacía estos viajes, fueron viajes de sufrimiento, fueron viajes de persecución, como lo cita en Romanos y en 2 de Corintios. Pues aquí había dos cosas. Para los cristianos, a los que llegaba a predicar, pues porque llegó a algunas ciudades donde ya se había predicado el Evangelio, pues era un perseguidor, ¿no? Y para los judíos helenistas, como él era quizás hasta sus antiguos amigos, pues era un traidor. Y bueno, eso es lo que se consideraba. Pablo hizo sus viajes generalmente, la mayoría de ellos los hizo a pie, como lo menciona la Biblia. Y bueno, pues no fueron viajes placenteros, fueron viajes de sufrimiento y mucho sufrimiento. De hecho, ahí me parece que es en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 22, él nos da una semblanza de cómo fueron sus viajes. Voy a decir rápidamente los primeros dos versículos. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Y hay todavía tres versículos más que sigue hablando de la situación que le sucedieron en todos, y si no, la mayoría de sus viajes. Entonces, pues Pablo es un representante de alguien que predicó el Evangelio, y lo predicó porque amó al Señor Jesús y obedeció el mandato que fue recibido de parte del Señor Jesús. Se dieron los viajes de Pablo principalmente en la región de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, Grecia y Europa, ¿no? Como dijiste, en Roma. Ya es Europa, que tenía incluso ganas o el propósito de llegar hasta España, que en ese momento era como lo último de la tierra, por así decirlo. Y sí, eran viajes que no eran, pues, placenteros del todo, más que el único placer que le daba él, como mencionan las epístolas, era ver que la iglesia se fortalecía, crecía a pesar de los muchos problemas que había, pero siempre proclamando el único y verdadero Dios, a quien podía dar a conocer él de una manera tan segura, que lo había hecho, como dijiste, ¿no? Recorrer tantos cientos de miles de kilómetros para que la gente que adoraba ídolos pues se volviese al verdadero Dios. De hecho, las cartas a esas iglesias que fue dejando tras de sí en estos viajes, las que tenemos registradas en el Nuevo Testamento, pues mantienen la vida aún de la iglesia o la doctrina de la iglesia. Aunque, como dijiste, ya sacrificó muchas cosas, los viajes misioneros de Pablo, por así decir, pues valieron mucho la pena, porque incluso hoy nos dan claridad, confianza, muchas cosas que si no existieran esas epístolas o si no se hubiesen dado esos viajes, no es que el Espíritu no hubiera sido capaz de utilizar a otra persona, pero bueno, este varón fue apartado, como vimos en el primer episodio de este apóstol, para específicamente esta tarea
de ir hacia los gentiles. Y en Pablo podemos distinguir varios elementos que conformaban su formación como persona. De hecho, podemos decir que en él convergían grandes mundos. Por un lado, él era un ciudadano romano y él conocía la cultura de Roma. Por el otro lado también, él era un judío helenista, por lo tanto, él conocía todos los aspectos de la cultura griega, ¿verdad? Y además era un judío, y era un judío, él mismo lo dijo, un judío fariseo de fariseos, una persona muy instruida en la ley de Moisés, era un experto. De hecho él dijo ahí en uno de sus escritos que él aventajaba a sus contemporáneos. Y por último, pues él era un apóstol, un cristiano, un creyente instruido, según el testimonio bíblico que tenemos por el propio Señor Jesús. De tal manera que esto que Pablo tenía le fue de mucha utilidad para la predicación pues del Evangelio, ¿no? Porque él aprovechó toda esa formación que él tenía para que en todos los lugares donde él llegaba pues echaba mano de su conocimiento. Entonces, pues muchas veces pudimos pensar que era un filósofo Pablo, pero no era un filósofo, porque el pensamiento central de Pablo era únicamente Jesús, y lo que hizo Pablo fue en sus predicación hacer que se alejaran de los ídolos y siguieran a Jesús. Más bien él conocía de los filósofos de esa época, o de los filósofos de la época antigua, porque él lo citó en varias citas bíblicas. De hecho, una de las citas bíblicas que él citó, donde toca alguno de los filósofos griegos, fue en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33, donde cita a uno de ellos y dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. También en Tito, capítulo 1, versículo 12, cita a uno de ellos, inclusive lo dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Entonces esto nos muestra que Pablo, pues a pesar de conocer las escrituras de una manera detallada, también él estaba instruido y conocía a los filósofos de esos tiempos. Que de hecho el evangelio no el evangelio, la epístola de Hechos o la narración de Hechos, ¿no? Habla de que cuando estuvo en Atenas, estos filósofos que dices, o sea, aparte de que él conocía lo que era la filosofía antes, ¿no? Socrática, platónica, tenía alguna noción, alguna idea, porque como dijiste, a pesar de que en Israel pues, las comunidades judías siempre habían sido cerradas a ser puras, a ser limpias, santas, inevitablemente algo permeaba y se utilizaba a lo mejor algo práctico, ¿no? Como matemáticas, no sé, ciertas ciencias que yo estoy especulando ahí. Pero hay algo en Hechos que dice que en Atenas, precisamente donde era la cuna de la filosofía, dice que disputaban con él algunos filósofos epicúreos y estoicos. Cosas que a nosotros hoy en día quizá no nos suenen tan raras, porque siguen vigentes muchas de estas filosofías. De hecho, llegaron a llevarlo a lo que fue, o lo que es conocido hoy en día todavía como el Areópago, que era la parte donde se reunían como estos intelectuales, filósofos, en una colina. No sé si es la colina de Marte, ahí en Atenas. Pero era como una corte que incluía hombres sabios que dictaminaban asuntos tanto civiles como penales. Entonces lo que hicieron fue llevar a Pablo al punto central, como a un culmen filosófico, como si lo llevaran ahora, por así decirlo, no sé, a una facultad de filosofía en Harvard o en cualquier universidad de prestigio, y lo escucharan.
tenían interés en conocer esa nueva enseñanza. Como sabemos por la narración, lo que les chocó a ellos fue la resurrección. No tanto el que Pablo les hablara de un nuevo Dios, porque ellos estaban acostumbrados a ser, pues, idólatras. O otra palabra que se puede utilizar es politeístas. Pero lo que me llama la atención es que no cualquiera podía entrar a ese espacio en el que estuvo Pablo, porque articulaba de una manera bien, de una manera tan adecuada para incluso gente inconversa, por así decirlo, el Evangelio. Sí, y de hecho Pablo pues era un lector de la ley de Moisés, pero también él leía otros libros. Fíjense cómo dice en 2 de Timoteo 4:13. 2 de Timoteo 4:13. Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Hechos 17:28, también Pablo aquí cita a otro de los poetas de ese tiempo, que dice: porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y de esto que venimos hablando, de los viajes de Pablo que se dan específicamente en la región central del Imperio Romano, y con todo este contexto que dijimos de la filosofía así muy a grandes rasgos, ¿no? Porque se podría ahondar quizá mucho en la capacidad de Pablo para articular, para escribir, incluso en griego, o para dictar. Si no escribía, dictaba. Hay algo que muchas veces se le pone una etiqueta al evangelio que predicó Pablo en esa región. Porque, ¿qué es el sincretismo? Dicen que lo que Pablo hizo fue hacer un sincretismo religioso. Precisamente vuelvo a hacer hincapié en el hecho de que en esa región eran politeístas, pero a diferencia de otras regiones, por ejemplo como la India o como China, creían en dioses que se podían humanizar. O sea, tenemos el dios de, por ejemplo, o el semidios Aquiles, o Hércules, o incluso Alejandro Magno se pensaba que era un semidios, ¿no? O sea, la capacidad de que Dios tomara la forma humana para esa región en la que Pablo estuvo no era rara. Pero si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, lo que significa sincretismo, la Real Academia Española dice que sincretismo es la combinación de teorías, opiniones o actitudes, o bien la combinación filosófica que trata de conciliar doctrinas diferentes. Y en este punto es lo que a mí me repugna, en el sentido de que Pablo no hizo eso. Pablo simplemente utilizó lo que entraríamos aquí como en un subapartado, podríamos llamar como las semillas del verbo que ya estaban ahí, y que primeramente es todo lo bueno y todo lo verdadero que hay en la mente o en el corazón, ¿no? O en el alma del hombre. Aparte de que la carne es caída, como él escribió en Romanos, ya hay una ley escrita en los corazones. O sea, sin que conozcas la ley mosaica, hay una ley escrita. Entonces apeló primero a esa conciencia. Pero también había una preparación del evangelio en esa región o en esas culturas, en las cuales podríamos decir que había este tipo como de semillas del verbo. Semillas del verbo, quiero decir, el verbo es Cristo, Dios con nosotros, y esas semillas que no habían florecido, que no habían tenido fruto, ¿no? Simplemente estaban ahí como subyacentes a lo que vendría a ser el evangelio, y que pudieron corresponder o responder a la predicación del evangelio. Porque si bien en todas las culturas el misterio del hombre es el mismo, ¿no? En todas las culturas, digo, ya hago énfasis incluso en los aztecas, en los mayas, en los persas, en todo lo que se pueda uno imaginar como cultura y como religión. La fe cristiana sí es la que afirma la clave o el centro, o por así decirlo, el fin último de toda la historia humana se halla en su Señor, en el Maestro, en el Cristo, en el Mesías, o en el Verbo encarnado, que ahí sería ya lo que esas semillas que estaban esparcidas por toda la región del Mediterráneo, pues se manifestó
en Judea, como el Hijo de Dios, ¿no? El Hijo del Hombre. Entonces, yo no creo que Pablo, y de hecho estoy seguro de eso, no es que haya hecho un sincretismo religioso, porque no es que amalgamó. A diferencia de los romanos que sí hacían un sincretismo por decir, bueno, si tú crees en el dios Júpiter y yo en Saturno, los dos adoramos al mismo dios de diferente nombre y podemos hacer un mismo culto. No, Pablo incluso tachó eso y de hecho fue perseguido por irse contra la diosa Artemisa, ¿no? En Éfeso. Entonces, esto es relevante, da quizá para investigar un poco más, pero lo que quiero hacer énfasis es que no es que se le facilitara a Pablo el Evangelio, pero sí era un poco más bien recibido, por así decirlo, aunque tuvo sus contradicciones, sus persecuciones, que le predicaras a alguien. Vuelvo a enfatizar lo mismo, que Dios se hizo hombre en una región donde estaban acostumbrados a eso, a estar en la India, donde adoran a dioses zoomórficos, o sea, quiero decir, adoran a la vaca, o en China adoran al dragón, o incluso aquí en América a los tótem, o, o el sol, la luna, ¿no? Los aztecas. Entonces, Dios preparó de alguna manera esta región para que este pequeño misionero Pablo, llegara con el Verbo encarnado realmente, que es Cristo, y dijera: miren, ustedes han estado esperando siempre, como le dijo a los filósofos en el Areópago, yo paseándome por su ciudad vi un monumento al Dios no conocido. Bueno, yo se los vengo a dar a conocer, que es el creador del cielo y de la tierra. Entonces había una predisposición en el corazón de la gente en esa región para aceptar el Evangelio, y es por eso es que detonaron multitud de reuniones, ¿no? De pequeñas iglesias aquí y allá. Y de ahí se expandieron después por todo el mundo a lo largo de la historia. En general, cuando uno habla de Pablo, habla mucho sin duda de un viajero, ¿no? Él, como decían, viajó mucho y obviamente no viajó por placer. Y yo creo que ahorita tanto, pues todos, o sea, cualquier viaje, yo creo que en aquel tiempo y ahorita, pues siempre estaban muchas cosas, ¿no? Ahí dentro, ¿no? Por primera, pues lo económico, ¿no? El costo del traslado, el costo de quedarse, el costo de comer. Y creo que a veces no se percibe mucho eso, pero Pablo tampoco era que tuviera mucho dinero, ¿no? O recibiera mucho. O sea, creo que aparte de esa preparación económica para hacer un viaje que lo iba a desgastar físicamente, era incrustarse en una nueva ciudad, trabajar y contactar, ¿no? Tanto a comunidades creyentes de Jesús como a los no creyentes, pero también, como menciona, ¿no? Mucho una preparación ideológica, ¿no? Que es lo que vemos y que creo que en la actualidad está muy deplorable en todos nosotros, ¿no? Es como o sea, Pablo trazaba la palabra de Dios, la existencia de Jesús, pero era capaz de sostener, no sé, un debate en el Areópago, ¿no? Como dice David, con los estoicos y todo eso. Y nosotros, pues muchas veces no somos capaces, ¿no? De expresar tanto el mensaje de salvación de Dios. Sí, que lo tenemos, por así decir, un poco más fácil relativamente, ¿no? Porque cada uno tiene sus dificultades, pero lo que estás diciendo me parece importante, porque Pablo llegó a una tierra virgen, por así decirlo. Ahora nosotros ya hay un contexto de lo que es el cristianismo, de lo que es la cristiandad, de lo que es la fe. Más que cristianismo me gustaría decir la fe en Jesús. Entonces, muchas veces ocultamos nuestra fe, y es un buen ejemplo este hermano que no la ocultó, no solamente en su región, no solamente en una sinagoga, o no solamente se la pasó escapando de los fariseos, sino que realmente fue al frente de batalla, y como dijo él en algún punto: he peleado la buena batalla. Esta batalla de exponer, como dijiste, el Evangelio, y lo expuso tanto en plazas como en caminos, como en el Areópago mismo, y que incluso lo llevó a exponer. Algunos historiadores dicen que
al mismo César, ¿no? A Nerón, que no lo dudo. Sí, de hecho su predicación, su hablar, pues fue la responsable de las conversiones, pues, que dieron lugar a las primeras iglesias cristianas, ¿verdad? Porque él llegaba a un lugar nuevo y él no se detenía ni esperaba a ver si veía la oportunidad. No, él llegaba y hablaba, presentaba, anunciaba, y era su hablar pues poderoso y efectivo. Y además él daba el mensaje que él quería dar, o el mensaje que le había sido encomendado, él lo daba, él no se detenía. Fue una persona muy, muy decidida y eficaz. Y como el mismo apóstol Pablo cerraba sus epístolas, ¿no? Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros y los que nos escuchan. Y esperamos que esto haya sido pues de edificación en su vida.